En este tiempo de Adviento, tiempo de expectación, tiempo de preparación, de espera del advenimiento de nuestro Salvador. Esta peregrinación anual hasta esta Basílica Menor es una cita ineludible con la fe, con la esperanza, sobre todo en este año jubilar que el Papa Francisco inaugurará con la apertura de la Puerta Santa en Roma. La liturgia de la palabra en la primera lectura del libro del Deuteronomio nos presenta a Moisés dirigiéndose al pueblo con el objeto de expresarle el íntimo deseo del Señor Yahvé. Aquello que Dios le solicita al pueblo elegido. En realidad, lo único que le pide. Y le pide que lo tema y siga todos sus caminos, que ame y sirva al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta solicitud divina se presenta como un resumen del decálogo en el que se exige del creyente la disposición de todas sus fuerzas vitales, alma y corazón. Es decir, las energías, la inteligencia, la voluntad, los sentimientos, toda la persona debe estar empeñada en los caminos del Señor, en el servicio de Dios. El camino es figura de la vida, es símbolo de la conducta humana, del comportamiento moral del creyente. Y ese estilo de vida ha de configurarse con los criterios del Creador, expuestos en los mandamientos que manifiestan la voluntad del Dios de Israel. El temor del que habla Moisés no se refiere al miedo humano. Biblia pe temor de iseijina kye, sino búsqueda apasionada de Dios hasta tenerlo y poseerlo. Y por eso el temor de Dios del que habla Moisés es principio de toda sabiduría. Solo el que posee a Dios, el que está con Dios, puede llegar a la sabiduría. El gran profeta a continuación pasa revista a la conducta de Dios, que servirá evidentemente de ejemplo y de motivación para los miembros del pueblo de la alianza. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, comienza diciendo Moisés. A las viudas. Porque ambos grupos, tanto los huérfanos como las viudas, no tienen posibilidad de defender su causa en los tribunales, porque el huérfano no tiene padre y la viuda no tiene marido. Están desamparados, viven sin protección, sin los recursos necesarios para sobrevivir en una cultura dominada por el hombre y un gobierno dominado por los adultos. Por eso Dios interviene a su favor. Ellos forman parte de los débiles de la sociedad, son los vulnerables de las comunidades. Y en segundo lugar, cita al extranjero, al inmigrante, podemos decir, empleando el vocablo actual. En relación con los extranjeros o forasteros, Moisés menciona 3 acciones concretas de Dios. Él ama al forastero, le da ropa y le provee de alimento. En el antiguo Israel era reconocida toda una institución, la de los gerim o extranjeros residentes. Si bien les asistía la costumbre de la hospitalidad, no disfrutaban de la protección de la ley. Vivían en forma más o menos estable en medio de la comunidad. No tenían derechos políticos, podríamos decir hoy. Como la propiedad inmobiliaria estaba en poder de los israelitas,
Los inmigrantes no podían tener sus propias casas y estaban obligados a alquilar viviendas. Por eso figuran en la lista de los pobres, asimilados a los indigentes, a las viudas y a los huérfanos, todos aquellos que son económicamente débiles. Y por estos motivos son recomendados a la caridad de los israelitas. Se les permitía recoger los frutos caídos, las olivas olvidadas en los árboles, racimar las viñas y espigar después de la siega. Y como los otros pobres, están bajo la protección de Dios. Los israelitas, al asistirlos, deben recordar que también ellos fueron inmigrantes en Egipto y por ese motivo deben incluso amarlos como a sí mismos. Por las palabras de Moisés se percibe un especial afecto de Dios al extranjero por su condición de inmigrante, y ese amor se materializa en la provisión de ayudas concretas, porque Dios les asiste con ropa y abrigo, con el alimento necesario, con el pan de cada día para restablecer sus fuerzas. Y por eso el profeta, partiendo de la conducta de Dios, de su acción ejemplar, pide al pueblo que obre de la misma manera. También ustedes amarán al extranjero, ya que han sido extranjeros en Egipto, les dice Moisés. En el amor se resume todas las acciones que los israelitas deben observar hacia los inmigrantes con el fin de cubrir sus necesidades básicas. Y la motivación incluye, además, la propia experiencia del pueblo que por mucho tiempo vivió como forastero bajo el poder del faraón egipcio. También el padre de Israel, Abraham, fue un forastero, un arameo errante. El credo israelita, nuestro padre era un arameo errante que salió de Ur de Caldea, e iñandebe el texto bíblico. Moisés reitera la necesidad del temor de Dios, reitera la necesidad del servicio como criterio de relación con los demás. ¿Por qué razón? Porque el creyente no es un mandamás, un simple servidor de sus hermanos. Y por eso Dios, por medio de Moisés, alecciona a su pueblo para que no prospere entre ellos en el seno de la comunidad una relación de dominio, de uno que domine y tiranice al más débil. Los miembros de la comunidad de la alianza deben mostrar disponibilidad, empatía y ayuda solícita y oportuna. El profeta repasa la historia de Israel en tierras extranjeras como base y fundamento de su unidad con Dios por las hazañas, por las proezas que el Señor realizó a favor de su pueblo, y como criterio último de su conducta con los más pobres y desfavorecidos de la comunidad. En el Salmo hemos escuchado el cántico del orante antiguo, el cual nos recuerda que las fuerzas vitales del hombre deben estar al servicio de la alabanza y de la gloria de Dios. Esta actitud orante, de permanente oración, debe abarcar todo el arco de la vida humana y describe las acciones de Dios en favor de los desvalidos, porque Él procura justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos. Dios libera a los cautivos, devuelve la vista a los ciegos, endereza a los encorvados, concede protección y resguardo al extranjero y sustenta al huérfano y a la viuda. El Dios de Israel ama a los justos y pone obstáculos a los malvados. Él no es un ídolo, Él es el Dios que reina por siempre, por todas las edades. Todo
todo un programa de gobierno nos presenta el Salmo, el gobierno de Dios. Dios que ejerce su realeza socorriendo a los desfavorecidos. Qué lindo programa de gobierno. El texto del Evangelio que se ha proclamado, que pertenece a San Lucas, se ambienta en el camino de Jerusalén. Aquí el tercer evangelista provee unas coordenadas geográficas generales cuando dice en los confines entre Samaria y Galilea. La mención de Samaria, sin embargo, será pertinente en relación con el personaje central de esta narración, el leproso samaritano purificado por Jesús de su lepra, que se manifestó agradecido y que alabó a Dios con voz potente, con voz fuerte. En el relato se informa sobre la curación de 10 varones leprosos. En el segundo libro de los Reyes se lee también una fórmula semejante. Junto a la entrada de la ciudad había 4 hombres leprosos, dice el autor del libro de los Reyes. La especificación de esta enfermedad que padecían estos 10 hombres, la lepra, es una condición que los hacía absolutamente marginales, intocables, impuros para la concepción religiosa hebrea, en especial para los dirigentes que en general observaban los códigos de la pureza ritual. Los leprosos debían vivir en lugares apartados, evitando todo contacto con las personas con el fin de no contaminarlos. La anotación informativa que los leprosos se separaban a distancia refleja el cumplimiento de la prescripción legislativa de mantenerse alejados o aislados de los demás. En el libro de los Números se dice: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todos los leprosos, a los que están impuros. Y también en el Levítico, del mismo modo se lee: todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro, y siendo impuro vivirá solo, se quedará fuera del campamento. Al ver a Jesús, los leprosos levantan la voz y gritan pidiendo auxilio. Señor, ten compasión de nosotros. Los leprosos solicitan de Jesús un acto de compasión, de misericordia. Desean ser curados, sanados de su mal. Y más específicamente quieren quedar limpios de la lepra, porque esta impureza les impide integrarse a la comunidad y acceder al templo en el que se experimenta la cercanía de Dios. El leproso no podía entrar en el templo. Oye, prohibí su pecuera. En su respuesta, Jesús no pide mayores especificaciones porque para él es obvio de qué problema se trata. Y por eso no pronuncia ninguna fórmula de curación. No les impone las manos, tampoco les pregunta si tienen fe, porque lo más probable es que la presuponga. Él simplemente les ordena: id, presentaos a los sacerdotes. Tapejó paicuerarendape, peñe presentá, y su pecuera. Su intervención es breve. Los despide sin haberlos curado ni prestado ayuda aparentemente. Lo único que hace es aplicar un determinado artículo del Código Legislativo del Antiguo Testamento, del Levítico, porque se trata de acudir al sacerdote de turno, ya sea del templo de Jerusalén para los judíos y del santuario del monte Garizim para los samaritanos. Y en este punto, el narrador interviene para informar al lector que los leprosos, mientras iban, quedaron limpios. Y aquí es relevante subrayar que el evangelista no emplea el verbo curar, no utiliza el verbo sanar, sino el verbo limpiar, indicando que la acción proviene de Jesús y que se realizó puntualmente. Dahei
ñemonguerá, sino ñemopotí. Entonces, para la mentalidad hebrea, no se trataba tanto de una enfermedad en el sentido moderno que la palabra adquiere en el campo de la medicina, sino de una impureza, de una suciedad que necesita ser limpiado, purificado, porque esa purificación significa la reinserción social de los leprosos como ciudadanos normales en la esfera religiosa y comunitaria de aquel tiempo. Según San Lucas, uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios en voz alta y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús le dio gracias. Uno de ellos se percata de que esa curación fue una acción de Dios, que quedó limpio mediante la intervención divina. Él reflexionó, se dio cuenta de que fue mirado con misericordia y recobró su estatus de miembro activo de la comunidad creyente. Y por eso interrumpe su marcha, pero interrumpe su marcha hacia el santuario y suspende su presentación ante el sacerdote para retornar hasta Jesús y presentarse ante Él. Experimenta, podríamos decir, una conversión, el reconocimiento de Jesús como su Salvador. La marcha hacia Jesús lo hace con acción de gracias, alabando a Dios en voz alta, nos dice San Lucas, y al llegar se postró ante Él y dio gracias. Upeare cojina ñandeyara, ñandepesenojara, el que nos espera para salvarnos ante las situaciones difíciles, ante las enfermedades, las calamidades. Ñandeyara, ñanepesenojara. Y a continuación, en forma lacónica, el narrador añade una observación especificando la procedencia socio-religiosa del leproso limpiado y agradecido. Era un samaritano. En la práctica era un extranjero. Evidentemente se trata de un elogio para un personaje que representa a una colectividad menospreciada por los judíos, considerada de condición inferior en razón de sus prácticas religiosas y su contaminación étnica y cultural. La actitud del samaritano agradecido, considerado un extranjero, proyecta por eso una luz negativa sobre los otros 9 leprosos sanados. Estos 9 quedan al descubierto, porque Jesús dice: ¿dónde están los otros 9? Moico y Mexicuay, pregunta el Señor. Deja en evidencia el contraste entre el 1 y los 9, entre el agradecido y los desagradecidos. Todos fueron sanados, pero uno solo expresó su acción de gracias. Por eso Jesús le pide que se levante y se marche, porque su fe le ha traído la salvación. Peteinte, la ojeshacuaba, la yandeyara o salvajashupe. Queridos hermanos y hermanas, todos somos peregrinos de esperanza, especialmente los migrantes. Este es el tema propuesto para el día de hoy. En realidad, los seres humanos somos todos peregrinos en este mundo, porque no habitamos esta tierra como nuestra patria definitiva. En su carta a Diogneto, el obispo Cuadrado de Atenas, en el año 112 después de Cristo, que se dirige al emperador Adriano, arjonte de Atenas, decía respecto a los cristianos: habitan sus propias patrias, pero toman parte de todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria y toda patria tierra extraña. Y por eso el ser forasteros, el ser migrantes o peregrinos está en el alma y en la esencia misma del creyente. En cuanto tales, caminamos hacia el futuro con esperanza.
con esperanza en la salvación, porque la semilla de esa esperanza que Cristo puso en nuestros corazones no defrauda, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Aspiramos a la vida eterna, a la gloria futura, a la resurrección gloriosa en virtud de la sangre preciosa de Cristo. Y mientras peregrinamos en este mundo, en consecuencia, debemos tener una especial atención a los migrantes. Porque como dice el Papa Francisco, el encuentro con el migrante es encuentro con Cristo. Porque fui forastero, dice Jesús, y me recibisteis, un alegato para la salvación definitiva en el juicio final. Rechazar al migrante es un grave pecado, nos dice también el Santo Padre. En nuestro país, el Paraguay, muchos migrantes, hijos y descendientes de extranjeros que han venido a nuestras tierras, han ayudado a engrandecer nuestra nación, a cooperar con el progreso y el desarrollo. Que María, nuestra Madre Santísima de Caacupé, que emigró a Egipto junto con su esposo para proteger la vida de su amado Hijo, el niño Jesús, guíe nuestros pasos y nos enseñe a abrir nuestros corazones al forastero, al extranjero que busca lejos de su patria mejores horizontes. Que así sea.